los saluda. Estamos en la serie de estos videos llamados Pisco, el espíritu del Perú, o por qué decimos que el pisco es el espíritu del Perú. Es el número 40. Vamos a trabajar esta vez, como ya hicimos en otra ocasión, con dos piscos. En este caso son negras criollas, son dos negras criollas, uno de Tacna y el otro de Lima, ¿no? Este es un Arunta de Tacna. Vamos a empezar a servir, ¿no? Este es un Arunta de Tacna. Aquí habla de 41% volumen de alcohol, pisco puro Arunta, ¿no? Es el nombre de una de las dos cadenas de montañas, ¿no?, que rodean Tacna, de 500 mililitros. Y tenemos acá el pisco Don Amadeo, de negra criolla también, del año 2017, de 45% de alcohol, ¿correcto? Tenemos estos dos piscos. Tengo ahí unos piscos de Arequipa también, pero pensé en que es más interesante hacer comparaciones con piscos, digamos, de regiones más distanciadas, ¿no? En este caso Tacna y Lima, ¿no? Ahora, cuando hablamos de diferentes piscos o diferentes viñedos, acá tenemos dos climas totalmente diferentes también, ¿no? El clima tacneño como el clima de Lima, ¿no? Y de la zona de Quilmaná, que es de donde proviene este pisco, ¿no? Pero también hay que entender de que, si bien es cierto, la materia prima es la uva, también es cierto que el maestro destilador tiene su propia técnica para destilar, ¿no? Eso también marca una diferencia. No vamos a discutir cuál es mejor, vamos a simplemente buscar diferencias en estos dos piscos. Esa es la intención. Siempre el amperográfico de la negra criolla, una linda foto, y los descriptores, de acuerdo a este catálogo de descriptores de el CITE agroindustrial de Ica. Color incoloro, ahí pueden ver, incoloro, límpido, brillante, equilibrado en alcohol, recuerdo a olivo, dice, nota mentolada y almíbar. Sabor equilibrado, o sea, boca, equilibrado en alcohol, dulce, fruta seca y olivo, ¿no? Acá hay otra negra criolla bellísima, para que siempre la tengan en cuenta. Vamos con el Arunta de 41 grados, límpido, brillante e incoloro. Vamos a la nariz. Indudablemente los herbáceos acá, ¿no? El alcohol está presente, diríamos que es medio. Los herbáceos, campo, viñedos. Esos son los recuerdos que me traen a mí, las negras criollas, correcto, son mis referencias. Hay uva, indudablemente hay pasas, ¿no? Hay sensaciones a pasas, recuerdos a pasas. Fruta blanca, manzana, pera, durazno. En boca el ingreso es caliente, un ligero picor, pero mínimo. El producto, el pisco, marca en boca persistencia media larga, final a fruto seco, ¿no? A pecana, ¿no? Está correcto, es un pisco que está correcto, no hay nada que discutir, no hay defectos, ¿no? Las zonas además donde la negra criolla resalta más, en mi opinión, son a partir de Arequipa, ¿no? Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? En este caso es de Tacna. Vamos a trabajar con el Don Amadeo de 45 grados. Límpido, brillante e incoloro. Ve aquí, a pesar de tener 45 grados, el alcohol no nos agrede, no es agresivo, ¿no? Hay las sensaciones herbáceas, hay las sensaciones a fruta blanca, campo, ¿no? Recuerdos a campo, pasas, fruta blanca, manzana más que nada. Vamos a boca.
calienta la boca también, envuelve la boca. 45 grados indudablemente nos van a dar gustos dulces, a pasas, ¿no? A compota, ¿no? Hay una sensación a fruta blanca, a dulce. Indudablemente el alcohol cuando tiene 45 grados nos envuelve el paladar, es totalmente otros recuerdos, otras sensaciones, ¿no? Final a pecana, final a pasas, también hay algo de pasas ahí, ¿no? Esas pasas borrachas, persistencia media larga también. La verdad que los dos picos están muy bien, ¿eh? O sea, marcan, o sea, son típicos negras criollas. O sea, no hay... vuelvo a insistir, el Don Amadeo, si tiene más alcohol, nos lo está mostrando tanto en nariz como en boca, ¿no? Ese es mi gusto, ¿correcto? A mí me gustan más los piscos de mayor volumen de alcohol. Mi caso, no es el caso de todo el mundo. En mi caso me gustan más así, ¿no? Pero los dos están parejos, están muy bien. En un concurso nacional, cualquiera de los dos puede ganar una medalla o una gran medalla. No le quito eso. ¿Cómo los voy a maridar? Yo creo que chocolate, moca, ¿no? Ese tipo de frutas secas, un pay de pecana, nueces, ¿no? Algo de pasas rubias, pasas negras. Creo que con eso se va a maridar muy bien, ¿no? Una chocoteja con licor, ¿no? Con pasas borrachas adentro, o con algo de limón. Tranquilamente cualquiera de los dos piscos van a ir bien, ¿no? La verdad que las diferencias son mínimas. Más que nada el alcohol. Más que nada el alcohol. Uno es más dulce que otro, pero eso me lo da también el alcohol, ¿no? Entonces, creo que tenemos, en Negras Criollas tenemos mucho más por hacer todavía en el plano sensorial, ¿no? Organoléptico, si lo queremos ver así, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, cliquen la campanita. Si desean suscribirse, suscríbanse al canal, ¿no? Ya tenemos más de 700 suscriptores para que sigan recibiendo esta información si les interesa, ¿no? Recuerden las preguntas, las que deseen, la pregunta tonta en la que no se hace, como decía mi profesor, siempre con responsabilidad. Nos estamos viendo. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Chao.